Buenas noches, estimada docente. Uldamar Nancy Lima Ramos. Es para mí un honor hacer el proyecto final de la cual usted nos ha encomendado para realizar el trabajo. La propuesta de mejora y de la durabilidad del pavimento asfáltico en las vías urbanas de Ica. Estamos hablando del 2024, ¿no? Este tema es importantísimo porque me ha permitido identificar la problemática del asfalto en la ciudad, ¿no? Le he tenido que realizar en forma personal porque el trabajo que llevo no me ha permitido agruparme con mis compañeros, de la cual pido por ese lado la disculpa del caso. La presentación lo estoy haciendo solo y bueno, sigo para adelante. En mi PPT estoy en este momento exponiéndolo, de la cual voy a dar la exposición. Tenemos de que estamos hablando, el presente estudio, ¿no? Comprende el estudio de las vías urbanas, ¿no? El desgaste obtenido en estas vías por consecuencia del paso de nosotros mismos, los peatones, de los carros, los transeúntes, ¿no? La vía motorizada, que son motos, carros, volquetes, tráiler, todo un sinnúmero de la cual va a contribuir con este desgaste de las pistas, y de la cual hemos obtenido 10 preguntas para poder realizar este proyecto, ¿no? Definiendo el problema de las vías urbanas que sufren este desgaste acelerado, ¿no? En su pavimento asfáltico debido al tráfico pesado, que ya lo expliqué, ¿no? Y también tiene que ver las condiciones climáticas, porque por ejemplo si hablamos de Cajamarca, ahí es una zona lluviosa, o la selva por decir, ¿no? Entonces no es igual el clima de la selva con el clima de la costa, ¿no? Entonces en la costa tiene que emplearse materiales adecuados también, ¿no? Y en cambio en la selva tienen que emplearse materiales más fuertes que soporten la intensidad de las lluvias, ¿no? Entonces ese es un punto de la cual hay que tener en cuenta para poder hacer esta definición del problema, ¿no? Mi pregunta de investigación es: ¿cuáles son los principales factores que influyen en el desgaste del pavimento en Ica? ¿Y qué mejoras pueden implementarse, ¿no? Para aumentar su durabilidad en el tiempo? El objetivo de este proyecto, primero tenemos que identificar las causas, o sea, qué provocan este deterioro, ¿no? En las vías urbanas, ¿no? Para eso hemos tenido que identificar y analizar las principales causas del deterioro, ¿no? En diversas zonas de Ica, ¿no? En diversas zonas de Ica. Hemos tenido que proponer soluciones viables, como el uso de materiales más resistentes, ¿no? Y un programa de mantenimiento regular. Presentar también los resultados y soluciones a este caso, ¿no? Para tomar decisiones, ¿no? El método de análisis que hemos empleado para esto y el instrumento utilizado hemos hecho en base a una población de muestra, ¿no? En este caso 50 personas, de las cuales se han obtenido estos resultados, ¿no? De la población de 50 hemos obtenido la tabla de muestreo de frecuencias, y también hemos hecho lo que son las gráficas estadísticas, ¿no? En la cual hemos empleado del curso las fórmulas debidamente, y se ha elaborado todo esto, ¿no? Aquí estamos viendo nuestra primera pregunta en base a esto: ¿con qué frecuencia utilizan las vías urbanas en Ica? O sea, ¿con qué frecuencia transitan, ¿no? En este caso hemos hecho 4 preguntas, ¿no? De la misma pregunta hemos visto que 37 personas pasan diariamente, ¿no? Transitan, el cual refleja un 74%. Varias veces durante la semana transitan
8 personas, que equivale a un 16%. Ocasionalmente, algunas que pasan, ¿no? Representan 4 personas, que representa el 8%. Y raramente una persona que pasa por ese sitio representa el 2%. Total, en una base de 100%, tenemos una población de 50, ¿no? En conclusión, tenemos que el 74% de todos estos encuestados de los 50 representa que usan las vías diariamente, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? Lo cual refleja una alta exposición al estado del pavimento por parte frecuentemente de todos los usuarios, ¿no? Aquí tenemos el cuadro estadístico, gráfico, de que la parte azul representa el 37%, ¿no? Y la parte azulita, el 1%, la parte verde, que son las 4 personas que representan las que ocasionalmente, y varias veces a la semana el color naranja, ¿no? En conclusión, el 74% del encuestado usa diariamente. Yéndonos ahora a la segunda pregunta, tenemos: ¿cuál es su medio de transporte más frecuente en este caso, ¿no? Al circular por las vías urbanas de Ica, ¿no? El medio de transporte, como estamos observando aquí, representa el 40% de los encuestados que utilizan vehículos particulares, lo que implica una mayor carga sobre las vías, ¿no? Tenemos el cuadro de frecuencia, la tabla de frecuencia, tenemos el 40% que representa los vehículos particulares, el 30% que representa el transporte público, el 16% que representa en bicicleta, el 10% que representa en motocicleta y el 4% peatón. Todo sobre la base de un muestreo de 50. Tenemos aquí el gráfico, que también representa lo mismo que tenemos en la tabla. Yendo a la pregunta 3, ¿cómo calificaría el estado general del pavimento asfáltico en las vías urbanas de Ica? Lo calificaría con el 40%, más, el cual lo califica como malo, ¿no? Es una preocupación importante en la calidad de las vías de este proyecto, ¿no? Entonces tenemos aquí también sobre la base 50 al 100%, ¿no? Tenemos que el 40%, tenemos aquí, es malo, ¿no? Pasando a la siguiente pregunta, la 4, tenemos: ¿cómo calificaría el estado general del pavimento asfáltico en las vías urbanas de Ica? Para este caso, se ha determinado que el 40% seguido de la falta de mantenimiento con un 30%, ¿no? Aquí vemos el reflejo. Tráfico pesado, que es lo mayor, el 40%. Es el desgaste principal de esto, ¿no? Por eso que estamos hablando aquí que el tráfico pesado es la principal causa en este problema, que representa el 40%. La siguiente pregunta, la 5, se ha observado problemas específicos en las vías como baches, grietas y ondulaciones, de la cual el 80% de los encuestados ha observado problemas frecuentes, ¿no? Como son baches y todas esas, lo que debería de hacerse, ¿no? Entonces el 80% es la parte azul, el 80% tenemos arriba que sí se ha observado problemas específicos. ¿Correcto? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto afecta el estado del pavimento su experiencia en cuanto a lo que es la conducción o tránsito? La afectación representa el 66% en este caso. El 66% de los encuestados indica que el estado del pavimento afecta su experiencia de tráfico de forma significativa, ¿no? Tenemos esta parte. La azul es el 36% contestando a la pregunta 6, ¿no? Tenemos la tabla de frecuencia, 18 que representa mucho, el 36%, bastante que son 15, 30% y algo que son 10, 20%, ¿no? Y así sucesivamente llegamos a una población de 50 sobre 100. La siguiente pregunta, la número 7, habla sobre: ¿considera que la calidad de los materiales de construcción utilizados en el pavimento es adecuada?
Contestando a la pregunta, el 60% considera que los materiales no son adecuados, lo que sugiere la necesidad de revisar las especificaciones de los materiales utilizados, ¿no? ¿Ok? Tenemos la tabla de frecuencia y tenemos la gráfica estadística, ¿no? De la cual el 60%, ¿no? Está englobado en lo que no es tan seguro, ¿no? Perdón, en lo que no. Seguimos con la siguiente pregunta. La pregunta 8. ¿Qué mejoras propondría para prolongar la durabilidad del pavimento en las vías urbanas de Ica? ¿Qué mejoras propondría? La mejora es que el 50% se ha obtenido, que sugiere que el uso de materiales de mejor calidad como principal solución, de la cual seguido de un incremento en la frecuencia de mantenimiento que debería ser un 30%, ¿no? Tenemos el cuadro de frecuencia en base a una población de 50, de la cual se ha obtenido, también está el gráfico estadístico, ¿no? Aquí podemos observar que la primera barra representa el 40%, contestando a la pregunta 8. Pasamos a la pregunta 9. La pregunta 9 ¿cree que las condiciones climáticas deben ser consideradas al seleccionar los materiales para la construcción de pavimento? Lógico, sí se debe considerar. El cual el 80% del encuestado cree que es esencial considerar las condiciones climáticas al seleccionar los materiales para lo cual se ha obtenido de este cuadro, ¿no? Las respuestas han sido sí, 40 personas, que representan el 80%. Las respuestas han sido no, de 10 personas, de cual representa el 20%, ¿no? Y ya tenemos el cuadro color morado, que es el 80% de los encuestados que dijeron sí, considera que el factor es climático, ¿no? Hay que considerar. Tenemos la siguiente pregunta, la número 10. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan urgente considera que es la mejora del pavimento en las vías urbanas de Ica? De la escala del 1 al 5 tenemos que el 56% considera que la mejora del pavimento es muy urgente, destacando la necesidad de una intervención inmediata, ¿no? El 56%, ¿no? Entonces, tenemos sobre la base también de 50, tenemos la frecuencia en base a 5 personas, 7, 10 y 15, obtenido sus porcentajes, y la urgencia de mejora se refleja aquí en el cuadro, ¿no? Tenemos el 30% con 4, 20% con 3, 14% con 2, ¿no? Y 26% muy urgente. Los resultados obtenidos de este proyecto es de que el 40% de todos los encuestados, ¿no? De los 50 que hemos hablado de un comienzo, calificó el estado del pavimento como malo, ¿no? Y el 20% lo calificó como muy malo todavía, ¿no? Entonces, estas percepciones reflejan un problema grave en la infraestructura vial que afecta tanto la seguridad como la experiencia, lo que es en el tránsito, ¿no? A la mayoría de los encuestados observan problemas específicos como baches, grietas, roturas, que afectan de manera significativa el transitar por esas vías, ¿no? Ya sea de personas, vehículos y etcétera, ¿no? La mayoría también de los encuestados lo identifican como la causa principal del deterioro, así como el 30% de los encuestados cree que el mantenimiento es inadecuado, que es otro factor que es clave aquí en esto, ¿no? Conclusiones. Para concluir el proyecto, a través de este análisis se obtuvieron los resultados. Se ha concluido que el tráfico pesado y la falta de mantenimiento son la causa principal que afectan el desempeño y de la calidad y la durabilidad del pavimento, ¿no? El cual, las soluciones propuestas para este proyecto es mejorar la calidad del material, ¿no? Debe ponerse buen material, debe hacerse mayor frecuencia de mantenimiento, revisándose, esa sería la solución, ¿no? Y tomar medidas que permiten mejoras para esto, pues, ¿no? Dentro de los objetivos fueron alcanzados, proporcionados de acuerdo a la comprensión del problema, presentando todas estas soluciones viables, ¿no? Para que pueda mejorar este pavimento y la durabilidad, ¿no? Las recomendaciones.
Es fundamental que se revisen los materiales en la construcción del pavimento, priorizando aquellos que se adapten mejor a las condiciones climáticas locales. La inversión en materiales de mejor calidad contribuirá a una mayor durabilidad y reducir la necesidad de reparaciones frecuentes. Bueno, eso es todo con respecto al proyecto de mi PPT que lo he realizado. Muchísimas gracias. Espero que haya sido muy fructífero mi proyecto. Ok.